Muchas gracias por conectarse a esta conferencia que la organiza la Coordinadora Nacional de Usuarios y Usuarias en Resistencia y el Movimiento Socialista del Poder Popular. Con nosotros, esta conferencia que es sobre el crimen organizado y el imperialismo, para nosotros es muy importante porque en el trabajo político que estamos desarrollando necesitamos tener una claridad teórica y política sobre el fenómeno del crimen organizado, que cada vez más afecta los espacios donde estamos construyendo el tejido social, tratando de reorganizar el tejido social, tratando de organizarnos para defender demandas inmediatas. Y uno de los problemas en que nos estamos encontrando, que es muy peligroso, principalmente para los compañeros que defienden defienden los recursos naturales, la tierra, el agua, todos los recursos de los pueblos que quieren ser despojados, los compañeros en los sindicatos, en los barrios, nos estamos encontrando con el fenómeno del crimen organizado, un fenómeno que tenemos que abordarlo con un poco de profundidad para poderlo entender y para poder tener una posición política. Cada quien en su espacio de desarrollo político, con su organización, con la estructura organizativa en la que está, ha encontrado formas para ir sorteando este problemita, pero necesitamos tener una mayor comprensión del tema para poder construir no solamente elementos que nos ayudan a sortearlo de manera inmediata, sino para poder ver si puede haber soluciones más de largo plazo, más de fondo. Y para eso, pues la idea es iniciar un proceso de discusión sobre el tema y para nosotros es un placer que nos acompañe Emir Calderón, que es historiador, internacionalista, profesor de la ENA y profesor de la UAM, y que ha trabajado el tema, que ha estudiado sobre el tema y que tiene una visión muy completa y profunda sobre el tema. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Emir Calderón. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y tu trabajo, Emil. No, Micrófono. de qué, Héctor, primero, pues agradecer a todas las personas, compañeros, compañeras que están aquí en la sesión. Agradecerte a ti, Héctor, también a Gilberto la invitación. Agradecer al Movimiento Socialista del Poder Popular por la organización, también a la coordinadora de usuarios y usuarias en resistencia. Y bueno, pues he preparado algo, según yo, breve, general, para empezar a acercarnos y discutir, debatir eventualmente este tema, pues que actualmente creo que aparte de ser cotidiano, pues es muy transgresor, en el sentido de que pues quizá la mayoría, muchas de nosotros y nosotras, quizá hayamos tenido algún episodio relacionado con la problemática del crimen organizado. Antes de comenzar, perdón, Héctor, tenía una pequeña presentación, no sé si la pueda proyectar. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña reflexión sobre 4 o 5 puntos, más o menos cada uno de unos 5 o 6 minutos, para que nos empecemos a acercar o que se entienda un poco la perspectiva que quiero compartir. Traté de no incluir muchos elementos teóricos, sin embargo, pues habrá algunos puntos que sí quisiera enfocar para precisamente explicar y hacer que es un poco más comprensible esta dinámica. En primera, ¿qué es crimen organizado? ¿Qué podemos entender por crimen organizado? Eh, en primera, este fenómeno, este tema es algo que ha sido muy estudiado. Si nosotros y nosotras hiciéramos una búsqueda en internet, incluso en literatura especializada sobre el crimen organizado, nos vamos a encontrar muchísimas definiciones. Aquí un lugar común en las definiciones de crimen organizado es la definición de la Convención de Palermo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en donde pues de manera general dicen que crimen organizado es
cuando tres personas o más se unen con el fin de obtener un beneficio económico a través de actividades ilegales. Y bueno, varía dependiendo del autor, pero esta definición se va a mantener en muchos de los escenarios, de los autores y de las instituciones. Entonces, la cuestión de la ilegalidad y la cuestión del móvil económico va a ser algo recurrente en las definiciones de crimen organizado. Sin embargo, me parece que podemos ver esta problemática de una manera más compleja a la luz de otros referentes. En el siglo XXI, el crimen organizado ha enfocado sus perspectivas, o más bien los estudios sobre el crimen organizado se han enfocado en estas perspectivas. La primera, hacer mucho énfasis en los actores que protagonizan el crimen organizado. ¿A qué me refiero? Desde la década de 1980 ha habido numerosos esfuerzos por asociar el crimen organizado con la actividad que podríamos denominar mafiosa, que es algo muy recurrente alrededor del mundo. ¿A qué me refiero con asociación mafiosa? Precisamente destacar organizaciones que desenvuelven actividades criminales, pero por lo regular con un fuerte componente étnico. Es decir, se crean esas narrativas como de la mafia italiana, la mafia estadounidense, la mafia irlandesa, o se utilizan otros términos como la yakuza japonesa, las triadas chinas, y obviamente en América Latina, las cuadrillas de guerrilla jamaiquina o jamaicana. eh, y los cárteles, la famosa narrativa de los cárteles colombianos y los cárteles mexicanos. Si se dan cuenta, este tipo de organizaciones, o más bien ese tipo de designaciones, siempre tiene un componente local, donde precisamente la cuestión étnica nacional va a destacar y va a empezar de alguna manera a estigmatizar a ciertas nacionalidades, a ciertos grupos, se les va a empezar a vincular con actividades delictivas. Y esos enfoques van a ser muy preponderantes a la hora de analizar el crimen organizado. Un poco adelantándome a lo que les quiero platicar más en unos momentos, pues la noción de cártel que quizá muchos y muchas de ustedes sepan que es una construcción narrativa, ideológica, principalmente elaborada desde los Estados Unidos para designar una realidad que va a empezar a estigmatizar a pues sí, a los habitantes, a la población mexicana, pues no tiene un sustento totalmente empírico. De hecho, pues yo recomiendo siempre esta obra reciente por ahí de 2016-17, que es la obra de Osvaldo Zavala, de que los cárteles no existen, existen en el discurso, existen en un imaginario que trata de justificar una acción armada contra estas entidades, pero como tal, los cárteles, así como nos los quieren presentar, como los quieren exponer, pues no lo son realmente, pero detrás de esta lógica de los cárteles, tiene que ver esta primera perspectiva en donde se destaca estos actores nacionales que tienen operaciones internacionales, precisamente con la lógica del crimen organizado. Aquí, miren, para hacerlo quizá un poco más cotidiano, más común, eh, no sé, bueno, aquí yo creo que somos muy variados y variadas en términos generacionales, en términos de la edad, pero quiero que piensen un poco, por ejemplo, en todas las películas o una gran cantidad de películas, principalmente estadounidenses, en donde, sobre todo las películas de acción, siempre los malos, porque así los venden los malos, son agentes extranjeros que se dedican a actividades criminales. Entonces, piensen, por ejemplo, en películas de acción tipo Bruce Willis, tipo Jean-Claude Van Damme, muchísimas películas de acción de los 80s y 90s en Estados Unidos podrían parecer inocentes, pero detrás de a veces las malas actuaciones y los efectos especiales e historias un poco absurdas, pero con grandes escenas de acción, pues esconden precisamente esta lógica
en donde eh, los malvados extranjeros, es decir, todo aquello que no es estadounidense, se dedica a actividades del crimen organizado, pero precisamente resaltando este componente extranjero. Otra perspectiva es precisamente ahora en el siglo XXI, eh, aparte de enfocarse en los grupos extranjeros, pues también ya se presta atención a los grupos mercenarios o los grupos paramilitares. Esto va a ser muy importante porque, por ejemplo, ahorita en el tema de la guerra con la intervención de Rusia en Ucrania o toda la problemática que hay en Medio Oriente o todos los conflictos también que hay en África Central, incluso en América Latina, pues va a aparecer el tema de de los mercenarios, es decir, cuerpos especializados pues, en asesinar que venden su fuerza de trabajo a otras personas precisamente para crear terror, para crear escenarios de violencia. Y bueno, eso es también una parte de del crimen organizado. Y otra perspectiva que va a dominar en los estudios, no solamente académicos, sino también en las visiones institucionales de muchos tomadores de decisiones, va a empezar a girar a esta relación que existe entre el narcotráfico y el llamado terrorismo, sobre todo el llamado terrorismo en Medio Oriente. Quizá aquí en América Latina lo vamos a ver más vinculado con las narrativas que tratan o han tratado de vincular a los grupos de narcotráfico, por ejemplo, con grupos guerrilleros, ya sea aquí en México en la década de los 70 o en ciertos países sudamericanos donde los van a tratar de vincular. Entonces, estas tres perspectivas que pongo aquí, pues son como las dominantes, sobre todo desde las instituciones y academias europeas y estadounidenses, es decir, una visión totalmente occidental. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque justamente es la perspectiva que yo creo que tenemos que empezar a analizar, tenemos que empezar a realizar una crítica, porque el elemento común de todas estas perspectivas, de hecho estas perspectivas yo las tomo de un buen académico italiano que es Nando Dalla Chiesa, pero estas narrativas yo creo que hay que criticarlas, hay que analizarlas en la siguiente propuesta. Estas perspectivas van a tratar de enfatizar o enfatizan más bien al crimen organizado como algo que opera en los márgenes, como que algo que opera en lo oculto, algo que está precisamente alejado o que no se adapta o que no se acopla a los cánones estandarizados del mercado, del gobierno, del orden jurídico, del Estado de Derecho. Van a tratar de mostrar el crimen organizado como algo aparte, como algo que opera en lo oculto, cuando el crimen organizado, para entrar propiamente en la materia de esta reflexión, de esta charla, el crimen organizado para nada opera en los márgenes. Algo que nos ha mostrado específicamente el siglo XXI y el contexto, específicamente yo creo que el contexto mexicano de los últimos 20 30 años, es que el crimen organizado, si bien opera en algunas llamadas zonas grises, eh, pues tiene su epicentro en algunos territorios, en algunos lugares que son totalmente visibles. ¿Y por qué? Porque el crimen organizado, precisamente una de las tesis de esta charla, es que el crimen organizado es una expresión del capitalismo, una expresión del modo de producción capitalista y que sigue su lógica, sigue sus dinámicas, genera sus procesos y reproduce diferentes relaciones. El crimen organizado no nada más se tiene que ver por la lógica de la ilegalidad y por la lógica del móvil económico. Si bien son elementos que podemos notar visiblemente la transgresión al Estado de Derecho, la actividad criminal que se busca precisamente una ganancia, hay que verlo como una expresión del capitalismo. Y si lo vemos como una expresión del capitalismo, pues tenemos que decir entonces que el crimen organizado tiene entonces una lógica acumuladora y una lógica de dominación. Y al igual que el modo de producción capitalista, pues produce cierto orden social y produce su propio código normativo, que este código normativo pues no se empata o no se equipara directamente con el Estado
de derecho. Estos cuatro elementos para mí son fundamentales para poder entender el contexto y dinámica actual del crimen organizado. No solamente es una cuestión de transgresión de la ley, no solamente se busca ganar unos cuantos millones de dólares, sino acumular precisamente para expandirse hacia otro tipo de negocios y para dominar. Cuando hablamos de dominación, pues no hablamos de otra cosa, sino de la imposición de voluntades de unos seres humanos sobre otros. Justamente a veces se trata de decir que el crimen organizado no tiene una lógica política, cuando en realidad el crimen organizado es muy político en términos de relaciones de poder. El crimen organizado no puede operar si no existe este componente de dominación, de que unas personas se antepongan o se impongan sobre otras personas. Y precisamente esta lógica de acumulación y de dominación, es una dinámica violenta en sí misma y es lo que produce cierto orden social. Y esto no nada más lo podemos ver en México, ocurre en todo el planeta donde el crimen organizado es una vía, es una manifestación, un canal del modo de producción capitalista. Pasa aquí en México, pasa en el Caribe, pasa en Colombia, pasa en la Amazonia, pasa en África, pasa en Eurasia, pasa en Europa del Este, pasa en distintas latitudes del mundo, pero el común denominador es que responde a estos cuatro elementos: acumulación, dominación, producción de orden social basado en acumulación y dominación y con su propio código normativo. Pues el código normativo, pues es la ley del más fuerte, la ley que proviene de las armas. Es un sistema en sí mismo, violento, pero tristemente no es nada ajeno a algo que no conozcamos porque es propiamente expresión de la dinámica capitalista. Y esto me lleva precisamente a esta comparación dentro de esta primera reflexión. El crimen organizado, como expresión del modo de producción capitalista, pues simplemente es algo que históricamente ya ha sucedido y que nos lo explicó Carlos Marx en el capítulo 24 del Capital, con la llamada acumulación originaria. Recordemos algunas o acerquémonos a algunas ideas centrales de lo que decía, yo no lo digo así de cariño, lo que decía el viejito Barbón, en aquella exposición. Primero, para Marx, para explicar la configuración del modo de producción capitalista, señalaba que esto se dio por una acumulación originaria, donde precisamente hace una crítica a esta narrativa. Lo traigo aquí a colación porque justamente creo que esta narrativa está muy de vuelta, en donde, por ejemplo, los mercantilistas, como Adam Smith, señalaba que las personas que acumulaban más eran precisamente porque trabajaban más, ¿no? Y los que no acumulaban era porque eran flojos y porque precisamente no participaban de esta dinámica. Creo que ahora esta narrativa ha regresado como que el pobre es pobre porque quiere, o las personas no tienen posesiones porque no le echan ganas. Bueno, justamente creo que Marx ya desde hace prácticamente ya casi 2 siglos señalaba esta crítica. Marx señalaba que la acumulación de capital se da por procesos de despojo, es decir, si alguien quiere acumular capital y quiere tener un capital inicial para poder expandirse, para poder estar en esa lógica acumuladora, la única vía de hacerlo en el corto, bueno, o mediano o largo plazo es por procesos de despojo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el crimen organizado lo que está tratando de hacer, las actividades, esto que vemos como tratar de ganarse algunos beneficios, tratar de obtener algunas ganancias por medio de la ilegalidad, es simplemente un proceso de acumulación de capital por procesos de despojo. Marx lo señalaba que estos procesos de despojo, bueno, él lo analizaba en el contexto rural. Sin embargo, podemos decir que en los contextos campesinos y rurales, los procesos de despojo históricamente pues han tenido más incidencia y son más recurrentes. Si lo vemos aquí en el caso mexicano, pues son algunos contextos, no quiero decir que sea exclusivamente en el ámbito rural, pero es en el ámbito rural donde quizá tengamos más evidencia, tristemente, para dar cuenta
de cómo se dan estos procesos de despojo para acumular este capital. Ahorita voy a tratar de dar un ejemplo de esto. Recordemos que este proceso de despojo, pues es lo que produce precisamente vía la expropiación, vía el despojo a los trabajadores asalariados. Cuando los campesinos eran despojados de sus tierras, pues ya no tenían ningún recurso con el cual trabajar, ningún recurso con el cual poder sobrevivir, y entonces lo único que les quedaba, pues era su fuerza de trabajo, que tenían que emplearla a un patrón para poder ganarse la vida de por vida. Es el famoso proceso de proletarización. Ahora, este proceso fue muy violento, se sigue dando en muchos niveles, en muchas dinámicas, pero justamente el Estado, por omisión o por acción directa, pues contribuyó a estas dinámicas de despojo, y la acumulación de capital pues se da justamente en contextos de colonialismo, de esclavitud, o amplía precisamente la esclavitud, la explotación y el saqueo. Lo que vemos con el crimen organizado es simplemente, bueno, no simplemente, pero la expresión del proceso de acumulación de capital en distintos contextos. En muchas partes del país, en muchas partes de México, vemos cómo grupos, pues precisamente despojan, expulsan, sembrando terror a muchas comunidades, porque lo que quieren es los recursos que hay en esas tierras. ¿Cuáles son los recursos en esas tierras? Pues pueden ser, bueno, en el caso del narcotráfico, pues pueden ser las propias tierras para sembrar algún tipo de drogas, o pueden ser los terrenos para instalar laboratorios clandestinos, pero también luego van por recursos naturales, van por plantas, van por maderas, van por recursos minerales, o como lo es propiamente también la fuerza de trabajo, van por las personas. Y justamente al despojar a las personas de sus propiedades, las personas, si quieren seguir ahí, o se ven obligadas a estar ahí, pues son obligadas a trabajar para el crimen organizado. Pero ¿cuál es la lógica? Pues que el crimen organizado está tratando de obtener una acumulación para trasladarse, para crecer su propia organización, pero es simplemente un proceso de acumulación vía despojo que va a ser manifiesta esta relación de esclavitud, de explotación y de saqueo de recursos. Recordemos que se dice que el crimen organizado en México, y no solamente en México, en muchas latitudes del mundo, tiene una fuerte base social. Cuando decimos esto de la base social, no quiere decir que pues, todas las personas que participen en el crimen organizado lo hagan por voluntad propia. Muchos lo hacen porque o no tienen de otra, porque son parte precisamente de la violencia de este proceso, es decir, no tienen ya otra opción, o lo hacen por la coacción. Y hay gente que se ve obligada a participar en estas dinámicas, y si no participa, pues la otra salida es el exilio, o es precisamente la muerte. Pero hay que contextualizar el crimen organizado en esta dinámica de un proceso de acumulación, que justamente el crimen organizado no es la única entidad que ha incurrido en esta lógica. Muchas empresas históricamente, muchos estados históricamente, pues han participado en este proceso. Entonces, en ese sentido, podemos equiparar al crimen organizado con estados imperialistas colonialistas, por ejemplo, con la Inglaterra del siglo XIX, que justamente pasó, produjo y reprodujo todas estas etapas, o con grandes empresas que también tienen denuncias o señalamientos por producir o permitir algunas relaciones de este tipo. Por ejemplo, no voy a decir marcas, pero hay muchas empresas reconocidas de tenis que incluso patrocinan a selecciones de fútbol de alto calibre, cuya mano de obra para fabricar esos tenis, pues se basan precisamente en la esclavitud y la explotación. Bueno, yo invito a que alguien, si tiene uno de estos tenis o calzado de estas marcas, simplemente vea la etiqueta,
en dónde está fabricado. Muchas de las veces van a encontrar que son fabricados en países como las Filipinas, como Vietnam, como Pakistán, en donde precisamente las personas que fabrican este calzado pues viven en condiciones de verdadera explotación y prácticamente de esclavitud. Paso rápidamente a esta segunda reflexión. Entonces, ya dijimos, el crimen organizado es una expresión del capitalismo y más concretamente de la lógica de acumulación originaria de capital, en donde para obtener, cuando no se tiene un capital inicial para poder desempeñar alguna actividad económica, para obtenerlo de manera pronta, en el corto plazo, pues se recurre a a estos elementos, y que el crimen organizado no es el único que lo ha realizado. Ahora, ¿por qué el énfasis en la narrativa del crimen organizado? Bueno, aquí en México el crimen organizado se relaciona mucho con esta famosa palabra, con esta famosa designación de los cárteles de la droga. Ya señalamos un poco al principio, quizá no dará mucho tiempo de desarrollarlo, pero por eso invito a a la lectura del libro de Osvaldo Zavala. Cártel o crimen organizado, pues son discursos que crean la imagen de esta entidad que opera al margen de del mercado formalmente constituido y del Estado socialmente también instituido. Sin embargo, pues vamos a notar que eh, en la práctica, estos cárteles o grupos del crimen organizado, pues se venden o se presentan mucho más grandes de lo que son en realidad, pero se va a hacer el énfasis precisamente para distinguirlos, es decir, de una como entidades que precisamente van a operar en en la ilegalidad. Pero cuando lo vemos dentro de la lógica capitalista, pues muchas personas, tomadores de decisiones, empresarios, saben que los grupos del crimen organizado, si bien se dedican a actividades económicas, muchas de las veces operan como una empresa. De hecho, pues aquí en el contexto del siglo XXI, muchas de las personas, la gran mayoría de las personas que están vinculadas a grupos del crimen organizado, se refieren a sí mismos, a sus grupos, como la empresa, porque realmente ellos forman parte de una empresa. Hay una organización, hay una planeación, hay una misión, hay una visión, hay un componente, sí, de violencia, de poder de fuego. Sin embargo, hay una nómina, ¿no? Hay trabajo profesional, hay planeación, hay dirección, hay logística, pero se señala desde ciertas narrativas, principalmente desde el Estado, que esa no es la manera en que se debe acumular y dominar. Ahí viene justamente un, una disputa entre el crimen organizado, el mercado y el Estado, porque el crimen organizado sí le disputa lógicas de acumulación y procesos de dominación al Estado y al capital. Y eso significa para el capital menos beneficios, menos ganancias, y para el Estado menos elementos para poder dominar a a la población. Y eso crea precisamente ahí uno de los conflictos. Sin embargo, a pesar de que en su conformación crimen organizado, mercado y Estado van a estar en una tensión inicial, no necesariamente quiere decir que van a ser enemigos. De hecho, vamos a ver que va a haber mucha articulación entre estas tres entidades. Sin embargo, se va a crear la narrativa de que existen los tres por separado. El crimen organizado, pues, es un elemento constitutivo del modo de producción capitalista. Es decir, dentro del mercado, dentro del Estado, hay procesos de ilegalidad, de excepcionalidad, que se ejecutan, que se producen y que se reproducen para que estas lógicas de acumulación y de dominación puedan existir. El crimen organizado, pues es un elemento de dominación, y en algunos momentos históricos puede estar al servicio del Estado para ayudarle precisamente a lograr la dominación sobre sobre la población. ¿Cómo lo hace? Por medio de grupos paramilitares, por ejemplo. Aquí en México hay muchos casos de grupos paramilitares vinculados al Estado. El Estado siempre lo va a negar de que no los ha utilizado, pero justamente los va a utilizar para
lograr la dominación y el control de ciertas organizaciones o de ciertos grupos de la población. El capital formalmente constituido, pues también va a utilizar el crimen organizado como proveedor de recursos, porque esto le va a reducir los costos, va a aumentar sus ganancias, pero también le va a ayudar a mantener la cara oculta, que no es tan oculta. Sabemos que en el modo de producción de capitalista, modo de producción capitalista, hay muchas contradicciones. Este, y justamente pues la explotación es una de ellas, pero pues el capital no acepta frontalmente que las ganancias, que los beneficios económicos muchas de las veces provienen de la explotación, de la sufrimiento, del sufrimiento, de la muerte y del saqueo. Sin embargo, existen dentro de las relaciones sociales y alguien, por así decirlo, tiene que pagar los platos rotos. ¿Y a quién le atribuyen los platos rotos? Pues a los grupos del crimen organizado. Prácticamente hay muy pocos productos, hay que también ser un poco realistas en esta cuestión, que no tienen en su producción un elemento de explotación, sufrimiento, muerte y saqueo. O sea, un ejemplo sencillo, pues son estos aparatos, ¿no? Todos los usamos, son parte de nuestra vida diaria, pero pues para fabricar esto, los materiales que se extraen, por ejemplo, el coltán en África, pues se da en ese contexto. Y justamente, pues las grandes empresas de fabricantes de dispositivos electrónicos, ya sean chinos, ya sean estadounidenses, ya sean de Corea del Sur, pues tienen el mismo proveedor que minimiza sus costos. Ahora, el crimen organizado no se reduce a la cuestión del narcotráfico. Sin embargo, el narcotráfico siempre ha ocupado un lugar central en el tema del crimen organizado por la gran acumulación, las grandes ganancias que deja. Entonces, es importante hacer una tercera reflexión sobre el papel del crimen, perdón, el papel del narcotráfico dentro del crimen organizado y las políticas de drogas y seguridad derivadas de precisamente los regímenes de prohibición o regulación de drogas. En primera, sobre todo para aquí el caso mexicano, las drogas no están prohibidas. Las regulaciones de drogas las vamos a encontrar a mediados del siglo XIX con las guerras de opio en China, que precisamente las guerras del opio sirvieron a Occidente, a Inglaterra, a Alemania, a Estados Unidos, para poner fin al imperio comercial más grande que existió en el mundo hasta mediados del siglo XIX, que fue el Imperio Chino. Y fue precisamente con las guerras del opio que una avanzada occidental pudo frenar el crecimiento de este gran imperio, de esta nación que hasta ese momento fue el centro, el epicentro del comercio mundial en ese entonces. De hecho, para los chinos el siglo XIX se le conoce como el siglo de la gran humillación. Y a partir de eso, pues empezó la arquitectura internacional del régimen de prohibición de drogas, pero con ciertos intereses. Les digo, las drogas no están prohibidas. Las drogas están reguladas. No se puede prohibir una planta, no le podemos decir a la planta, no nazcas, no crezcas. Lo que se regulan son los usos que se le dan a ciertas sustancias, a ciertas plantas, para precisamente definir quién sí las puede usar y quién no, quién sí las puede consumir, quién no, quién las puede fabricar y quién no. Hay muchas sustancias que conocemos como drogas que pensamos que están prohibidas cuando en realidad simplemente están regulados o limitados los usos a ciertas personas o a ciertas entidades. ¿Quiénes son las personas que sí pueden hacer uso de estas sustancias? Pues las farmacéuticas, el gran capital. Sin embargo, estas políticas de drogas pues sirven como instrumentos de control precisamente no solamente de las personas, sino de las prácticas y los usos y las costumbres de las personas. La política de drogas a lo largo del siglo XX pues ha derivado en discursos que van hacia temas de salud, hacia la seguridad pública y recientemente hacia cuestiones de seguridad nacional. Y ahora aquí para entrar un poco en la materia de la lógica imperialista, pues sí, ha sido Estados Unidos uno de los protagonistas en la definición histórica del régimen de prohibición de drogas que ha definido, moldeado la política de drogas. Aquí en México esto va a ser más observable a partir de la década de 1960. Si bien México se ha caracterizado por tener una política
regulatoria, un poco punitiva en ese sentido. Hay que decir que cuando menos en la primera mitad del siglo XX no es tanto influencia extranjera, sino son elementos internos, es decir, decisiones de las propias élites mexicanas y de algunos sectores por precisamente regular las drogas. Pero la influencia de Estados Unidos en la definición de políticas de drogas y posteriormente en términos de seguridad que van a aumentar los procesos de securitización y de militarización, de crear entidades y designar a ciertos sujetos como enemigos internos que hay que combatir relacionados al tema de drogas y narcotráfico, va a aumentar a partir de la década de 1960. Y desde 1960 hasta la actualidad, México y muchos países han tenido que sortear con las presiones de Estados Unidos, que justamente ha utilizado esta narrativa y estos lineamientos para poder controlar a los estados o poder lograr algún beneficio, poder hacer concretos sus intereses utilizando como escudo, por así decirlo, la política de drogas. Y ahora, justamente creo que ya estoy cerca de los 30 minutos, voy hasta esta última reflexión donde justamente vamos a poder apreciar la relación que tiene crimen organizado, narcotráfico, geopolítica y el imperialismo propiamente. eh, Combate al narcotráfico, combate al crimen organizado como parte de una política de seguridad de estatal, si bien ha sido parte de las presiones de Estados Unidos, que se escuda o que pone de frente la cooperación, la relación bilateral para precisamente hacer frente a estos elementos. Lo que ha quedado claro y bueno, justamente me parece muy manifiesto en días y semanas recientes, sobre todo desde pues sí, la captura, el secuestro de Nicolás Maduro, es que Estados Unidos ha utilizado la narrativa del crimen organizado y del narcotráfico para justificar el intervencionismo. Bueno, yo creo que aquí nos podríamos estar toda la noche hablando de los eventos históricos en donde con una lógica intervencionista, imperialista, principalmente Estados Unidos, pero no exclusivamente Estados Unidos, también otros países como Reino Unido o Francia, pues han utilizado esto del narcotráfico y el crimen organizado para precisamente consolidar sus intereses geopolíticos en ciertas regiones del mundo. Les digo, el más notorio yo creo es Estados Unidos y podríamos hablar precisamente de cómo lo ha hecho en Centroamérica. Por ejemplo, antes de lo de Trump, en algún momento yo comentaba en un podcast que, por cierto, me invitó Gilberto Conde, ahí lo pueden ver en internet. El año pasado, antes de que pasaba lo de Maduro, comentábamos sobre este blofeo que hacía Trump, que al final no fue blofeo, de que iba a intervenir militarmente en Venezuela. Y para muchos quizá parecía un escenario poco probable, pero yo en aquel podcast con Gilberto Conte le decía, no hay que echarlo en saco roto. Esta lógica imperialista, porque ya lo había hecho en el 89-90, me parece, en la década de los 90, con Noriega en Panamá, bajo el mismo argumento. George Bush padre, señalando a Manuel Noriega de dictador, de violador de los derechos humanos y de vínculos con el crimen organizado, intervino e hizo lo mismo. Derrocó al gobierno de Manuel Noriega, se lo llevó a Estados Unidos y lo sentenció ya por crímenes vinculados al narcotráfico. La misma narrativa, el mismo modus operandi, pero justamente justificando su intervencionismo en la cuestión del combate al crimen organizado. Entonces, el tema del crimen organizado y el narcotráfico, pues ha sido un elemento determinante de la geopolítica. De alguna manera se ha configurado como una máscara, un suavizante para precisamente decirle al mundo de que no está rompiendo, no está interviniendo, no está siendo injerencista, porque si bien vivimos en un sistema internacional en donde la mayoría de los países son parte del sistema de Naciones Unidas, y bueno, las Naciones Unidas se sostienen
en tres elementos. Primero, el reconocimiento de la soberanía. Que todos los estados, no importa si son pequeños, si son más grandes, si son con menos dinero o tienen un gran Producto Interno Bruto, todos son soberanos, están en igualdad de condiciones. Es lo mismo en términos soberanos el Vaticano, Mónaco, que son territorios pequeños, a China, Rusia, Estados Unidos, que son territorios muy extensos. Es el primer principio, todos son soberanos. El segundo principio es el no intervencionismo, el no injerencismo. Si son soberanos, cada estado debe resolver, tiene el poder de decidir su autodeterminación. Nadie debe, señalarse. En ese sentido, pues México ha tenido una gran tradición en esta consigna de la no intervención, no, interferir en los asuntos internos de otros países, ¿no? La máxima del siglo XIX de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, pues simboliza muy bien esta tradición no injerencista. Y el tercer elemento en el que se sostiene la ONU es que la guerra no es un método de solución de conflictos. Y justamente desde que se fundó la ONU, desde 1945 hasta la actualidad, pues creo que no ha habido ningún año en donde no haya existido un, este, un conflicto militar. Y justamente cuando decimos esto, oigan, ¿y entonces para qué sirve la ONU? Entonces, ¿de qué ha servido todos estos elementos? ¿Por qué cuando un país interviene a otro, principalmente cuando lo vemos con Estados Unidos, que ha intervenido en los últimos años, no sé cuántos países, tan solo de 2001 para acá, ¿por qué no lo expulsan de la ONU? Bueno, es que justamente Estados Unidos... aparte de utilizar esta narrativa de que no hace intervenciones, sino de acciones para combatir al crimen organizado, para combatir al narcotráfico, pues también se escuda en un andamiaje legal, local e internacional para justamente decir que no está interviniendo. Entonces, esos son elementos. Entonces, pues ya para finalizar, porque creo que ya voy los 40 minutos, pues esos dos últimos puntos. La narrativa, los discursos de combate al crimen organizado, de combate al narcotráfico, pues brindan un poderoso mensaje de comunicación para legitimar las acciones injerencistas. Es decir, muchas personas se van precisamente con este mensaje y incluso justifican. Lo vemos con el caso de Venezuela. Creo que aquí lo han comentado. Si bien muchas personas han señalado la intervención en territorio venezolano, pues muchas personas también estaban de acuerdo, ¿no? Que Estados Unidos haya realizado eso. Pero pues lo que no podemos excluir es que finalmente todas estas narrativas, todas estas acciones, pues mantienen las acciones del imperialismo y nos muestran la lógica colonialista, pues que sigue vigente totalmente en el panorama regional e internacional. Entonces, bueno, ahora sí, según yo veo aquí, ya me baja cerca de los 40 minutos, lo dejo por aquí, son simplemente unos elementos de reflexión y pues bueno, vayamos al diálogo y pues muchas gracias por escucharme en esa primera intervención. Héctor. Ok, muchas gracias, Emir, por tus reflexiones. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, comentarios. Tratemos de moderarnos, compañeros, camaradas. Levanten la manita y conforme la levanten, Emilio le va a estar dando la palabra. Adelante, ¿quién dice yo primero? ¿Nadie? Perfecto, entonces vas a poder hablar otros 20 minutos, otros 30. ¿Algún comentario? Ok, adelante Luis Muñiz, eres el primero. Si le pueden dar audio. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a ser honesto, yo soy invitado porque yo soy de la carrera de artes, pero tengo amigos en política y me recomendaron esta conferencia. Muy interesante todo. Em, en algún momento yo estaba hablando con mi compañero Manuel, que también está aquí, sobre que justamente no podemos, de cierta forma, hacernos a esta idea de que podemos acabar pues, con este fenómeno del crimen organizado, principalmente porque aquí en México, Estados Unidos ha metido mucha mano en el punto de que aproximadamente un 70% de las armas que tienen
cárteles como el de Jalisco, pues vienen de allá, o el cártel de Sinaloa, pues Estados Unidos les vende el 70% de las armas. Pero a lo que iba mi pregunta era, eh, pues para el profesor, ¿verdad? Este, sí podemos de cierta forma asegurar que esta relación entre gobierno y crimen organizado es completamente voluntaria o benéfica, o también podríamos pensar en que es un caso de que no tenemos opción. Bueno, los políticos pueden existir algunos casos en los que simplemente no tengan opción porque las consecuencias pueden ser terribles, como el caso de este caso de el alcalde de Chilpancingo que mencionó que iba Alejandro Arcos, que mencionó que no iba a cooperar con el crimen organizado y amaneció eh, pues como amaneció lamentablemente. O incluso este otro caso reciente de este político que no recuerdo su nombre, pero también habló sobre enfrentar al crimen y terminó asesinado. En algún momento yo me puse a pensar, los políticos sí se ligan siempre con el crimen, bueno, los políticos, ¿verdad? El gobierno, la política se liga al crimen organizado siempre porque es un acto de beneficio mutuo, o a veces pueden existir estos puntos en los que no se tiene opción porque si se dice que no, las consecuencias son severas. Gracias, Luis. Seguiría Marisela Ortiz del Movimiento de Solidaridad con Palestina. Adelante, Marisela. Gracias, gracias. Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ahí ando en el grupo de Pro Palestina de Signal, Héctor. Así que bueno, pues mucho gusto a los compañeros, compañeras. Emir, muchas gracias y seguiré atenta a lo que siga justamente de esta charla. Yo lo que quiero comentarte y que a lo mejor lo vas a tocar el punto en el siguiente bloque es lo que hemos sabido todos en las noticias, esta relación que tiene el sionismo con el narcotráfico, ¿no? Se ha dicho que muchos de los armamentos con los que cuentan diferentes grupos del crimen aquí en México, pues han sido, según esto, ¿verdad? Otorgados por Israel. Uno diría, pues obviamente que es por el sionismo. Así como también sabemos que, que el ejército ha adquirido, todavía el año pasado en Oaxaca, me parece, adquirieron equipo militar israelí, entrenamientos del Estado de México que contrató Delfina para las policías, el agrupamiento de mujeres dado por israelíes. Aquí sabemos que hay escuelas donde se enseña sionismo. Aquí en la Ciudad de México hay escuelas que enseñan sionismo. Eh, Vinieron sionistas a Chiapas. Se firmó ya el tratado que también no sé si lo vayas a abordar aunque ya lo mencionaste también, ¿no? Del narcotráfico, de este crimen con lo que son mineras. Me imagino que también ahí hay presencia fuerte. Acaba de firmarse este primer o este preámbulo, ¿no? A lo que va a ser este tratado con Estados Unidos, porque obviamente que les conviene que México les dé todos los recursos para hacer su armamento. En fin, no sé si lo vayas a tocar. Me interesaría mucho saber al respecto. ¿Qué opiniones tienes? ¿Qué conocimiento tienes de estos dos puntos? Y bueno, ya nada más de pilón, rápidamente, para no alargarme, pues decirle a las y los compañeros que estemos igual, Emir, tú a lo mejor también lo super sabes, ¿no? Muy atentos, porque de verdad que da pánico ver la presencia ya tan fuerte que tiene el sionismo aquí en México. Es de pánico. Tenemos que estar alertas porque yo, bueno, compartía en mis redes que nos opusiéramos a lo del mundial, porque ahí y bueno, ahí hice un artículo que se publicó en julioastillero.com. Decía yo, puede haber un atentado de falsa bandera para tener la excusa perfecta y meterse aquí, ¿no? Y que esté obviamente relacionado, ¿verdad? El ejército de allá, algunos de aquí, con el crimen organizado y ser el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para meterse de lleno acá. Quisiera saber tus opiniones, si tienes conocimiento de algo de esto y de antemano, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Marcela. Seguiría el compañero Alfonso Ángeles.
Adelante, Alfonso. Está bien, muchas gracias. Bueno, pues felicitar al compañero ponente. Este tema es bastante interesante y muy actual. Yo creo que es corto el tiempo para pues dar un poco más de claridad acerca de este gran, enorme situación eh, crítica, ¿verdad? Que vive, por ejemplo, México. Bueno, pues sí. En el sentido de capitalismo, pues se unen, ¿no? Yo creo los capitalistas del crimen organizado con los capitalistas reconocidos, los capitalistas de siempre. Eh, yo creo que hay una unión, una cooperación incluso entre ellos para acrecentar mucho más sus riquezas, en el sentido de que pues también cada quien con su forma, pues también entran en el aspecto de dominación, como bien lo señalaba. Y haciendo un poquito eh, eh, comparativo con el comentario que hace la compañera que antecedió, en el aspecto del sionismo que puede estar, o sí es lo que puede estar dentro del crimen, asesorando con armas y con capacitación militar incluso. Pues también se dice, no sé, usted que está estudioso en esto, profesor, que también los, eh, los carteles son tentados por los iraníes. ¿Por qué? Porque eh, los cárteles tienen la facilidad de llegar a Estados Unidos. O sea, ellos tienen ya la forma, son su cuestión operativa de entrar a Estados Unidos. Y entonces en el aspecto de Irán, son tentados los carteles porque para tener un poco de, o a lo mejor hacer actos terroristas en Estados Unidos. Ahorita está en esta situación, hay ese rumor, no sé, usted también puede decir si puede ser una mentira o puede ser una posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se da? Que es tanto el poder económico y territorial que ya tiene el crimen organizado, que sí puede caer en esas circunstancias de estar, de ser tentados y estar de una manera copados por medio de, que será pues de dinero y mucha riqueza, etcétera, ¿no? Por los iraníes, para tener alguna injerencia criminal dentro de Estados Unidos, ¿no? Y eso, obviamente, que tiene eh, la seguridad de Estados Unidos, que está siempre muy metida en todos lados, tiene la mira esa posibilidad acá en México. Y hay un riesgo porque, pues ya, como usted lo ha dicho, profesor, se, 3 minutos. se da el pretexto, se puede dar el pretexto para una intervención, ¿no? Militar de los gringos. Y Ok. por otro lado, por último, si usted pudiera dar algún textos, libros escritos que usted haga, que haya hecho o que esté haciendo, y que lo pudiera uno consultar, ¿no? Dentro del internet o de otra forma, ¿no? Que pudiera usted hacerlo. Gracias. Ok, tratemos de tomar los 3 minutos nada más. Adelante, Marisela Lechuga. Marisela, Marisela, compañera Marisela, ¿sí? Marisela, bueno, Marisela, bueno, en lo que puede activar su audio, Marisela,
le damos la palabra a Gilberto. Adelante, Gilberto. Y se prepara Marisela, y si todavía no puede, Antonio García Padilla. Adelante, Gilberto. Perdón, es que no me están apareciendo las opciones de todos los compañeros. Ah, Ah, ya. ya me Ok, aparecieron. entonces con Marisela empezamos. Marcela. Marcela, perdón. Marcela. Adelante, Marcela. Creo que ya tengo audio. Ah, Bueno, perfecto. pues, sí, pues felicitaciones por la ponencia. Es una mirada distinta de cómo ver el crimen organizado, ya sea como una consecuencia del capitalismo o como una manifestación más del mismo. Pero pues yo como simple ciudadana, pues creo que le preguntaría a nuestro ponente que, pues, ¿cómo podemos lidiar con este régimen de terror? En cuanto a que estamos enterados que de cobro de uso de suelo, secuestro, tema de carreteras tomadas y muchos elementos que me inquietan porque pues ellos tienen todo su discurso elaborado, se valen de la prensa y demás para informarnos, pero al mismo momento yo siento que me aterrorizo y pues sí me gustaría saber qué acciones pues uno puede seguirlo como un simple mortal. Bueno, pues esa es mi intervención. Gracias, Marcela. Adelante, Gilberto. Sí, muchas gracias. Eh, Gracias, Emid, una excelente exposición. Bueno, aparte de decir que estoy de acuerdo con el análisis y la reflexión, me gustaría tal vez si pudieras eh, abarcar un poco cómo se articula esto del crimen organizado con otros circuitos de acumulación de capital. Se me hace muy interesante, por ejemplo, la relación con el mercado de armas de Estados Unidos, ¿no? Se ha dicho mucho y no es nuevo, de hecho viene desde sexenios anteriores y en los últimos dos, pues también es parte del discurso. Plantear que pues Estados Unidos no puede exigir un combate contra el crimen organizado si permite eh, la venta de armas a ese crimen organizado. O cómo puede llamar terroristas a las organizaciones criminales a la vez que permite que las empresas de armas de Estados Unidos le vendan armas a esas organizaciones supuestamente terroristas, ¿no? Son como aparentemente contradicciones, pero en realidad están integrados los diferentes circuitos, ¿no? De acumulación de capital. No sé, ¿qué te parece eso, ¿no? ¿Qué puedas decir de eso? Y lo otro que me gustaría que nos ayudaras a entender es la relación de que pareciera hipócrita, que sí lo es, pero ¿cómo entender esta exigencia de Estados Unidos de que se le entregue a los personajes centrales de estas organizaciones criminales, sus empresarios más destacados, ya sean el Chapo, el Mayo y ahora el Mencho, eh, con esta otra realidad que es la integración de estas organizaciones criminales eh, al sistema capitalista, que en el fondo pues no parece molestarle mucho pues a los líderes de ese país. Gracias. Gracias, Gilberto. Camarada Antonio. Adelante, Antonio. Bueno, buenas noches. A mí me gustaría que la conferencia se extendiera para otros sectores y darle a conocer
eh, para difundir más este problema. El comentario que quiero hacer nada más, yo ahorita que escuchaba a los compañeros anteriores en el término del sionismo, en Sinaloa, bueno, es conocido que en Estados Unidos con la, con la película del Padrino, sale a la luz pública y bueno, históricamente que los italianos eran los que tenían el control del narcotráfico y luego después un sector de judíos también entran al negocio y aquí a México en los 40 cuando cuando Estados Unidos requiere de la goma de opio cercana a su país, pues y no traerla de allá desde Afganistán, pues decide junto con el gobierno mexicano abrir la política que le llamaron las de puertas abiertas. Y los sectores que controlaban eran judíos, este, bueno, mezclado con los italianos, ¿no? Luciano, esa gente que fueron los que levantaron de alguna manera, pues, el narcotráfico en Sinaloa. Eh, pero por otro lado, Osvaldo Zavala, en el libro del narcotráfico, los carteles no existen, da una hipótesis, me parece interesante, que cuando se dice, habla de los cárteles, es un invento de los mismos gobiernos para generar una especie de golpeteo y de atender una estrategia política económica a ese negocio, ¿no? Porque el cártel como tal, pues es un invento de las estructuras financieras, mm, pues es un negocio altamente productivo, capitalista hablando, ¿no? Eh, entonces, bueno, obviamente los narcotraficantes no solamente se dedican al asunto de la droga, sino empiezan a entrar a otros negocios, pues ahora con lo que le llamamos la extorsión, el cobro de piso, etcétera, etcétera. No sé, una diversificación financiera que les da también poder, pero que aquí lo que impera es el dominio, ¿no? Del poder de las armas. Y bueno, ahí había que ver también el asunto del gran negocio que Estados Unidos desarrolla con las armas, pero prácticamente el negocio, quien lo domina, quien lo controla es Estados Unidos. Nada más. Gracias. Seguiría el compañero Pascal. Se prepara Octavio. Adelante, Pascal. Pascal. Pascal, lo- cerraste tu Sí, audio. buenas noches, ¿me escucha? Sí, Este, soy Guadalupe Hernández. Mi pregunta es la siguiente. ¿El crimen organizado contribuye a la balcanización de los países? Eso es todo. muchas gracias. Octavio, adelante, Octavio. Buenas noches. Sí, Bueno, bueno, pues primero agradecerle al maestro Emir por la ponencia. Se me hace algo muy interesante en estos términos actuales, pues, de la geopolítica. Y bueno, soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana y mi pregunta es muy, muy concreta. ¿En qué medida la expansión del crimen organizado en México refleja no solo una debilidad del Estado, sino una consolidación de una forma de gobernanza criminal vinculada a las dinámicas del capitalismo global y a la relación geopolítica con Estados Unidos? Esa es mi pregunta. ok, muchas gracias. Gracias. Adelante, Irving. Cerraste tu micro, Irving.
Hola, Listo. ahí está. Bueno, igual también me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento de la ponencia del compañero. Yo tengo una pregunta. Este, ya que mencionas en este caso el crimen organizado y en específico el narcotráfico, pues tienen, no es algo, pues, no es una anomalía del capitalismo, sino que, bueno, forma parte integrante de él. Mi pregunta sería si hay algún análisis de cómo el narcotráfico ha ido cambiando dependiendo las fases del capitalismo. Es decir, si se comportaba de alguna manera en específico durante pues, el momento del Estado benefactor y de estas políticas keynesianas en la mayoría de los países, y si hay una relación con el neoliberalismo y la violencia que estamos viviendo ahora con el crimen organizado. Puede sonar un poco de retórica, pero más bien sí quisiera como que escuchar su opinión, porque en algún momento escuché de algún compañero que decía que justo había un cierto control de la violencia proveniente del crimen organizado durante los años 50, 60 en México, porque de alguna manera el Estado tenía o el monopolio o gran parte del control del tráfico de drogas y que cuando, bueno, viene el neoliberalismo con todo lo que implicó, pues, o sea, con lo que se vio a nivel del capitalismo legal, digamos, de la competencia en los monopolios, etcétera, pues también se reflejó en este sector. Sería mi pregunta al respecto. ¿Qué piensa él? Ok. Muchas gracias. Fue la última pregunta, Emir. Si quieres contestar y agregar todo lo que Ok, quieras. bueno, pues creo que trataré de enfocarme en lo dicho. Creo que me llevará bastante a hacer un comentario al respecto, ¿no? Pues primero agradecer a todos, a todas pues, por la atención y la participación. Y bueno, aquí iba apuntando precisamente para no olvidar, porque fueron bastantes. Este, por ejemplo, una mención rápida sobre lo que decía Luis sobre si los beneficios mutuos entre los políticos y el crimen organizado. Ahí dos comentarios. Eh, no existe crimen organizado sin alguna colusión, permiso, omisión del Estado. Eso creo que hay que tenerlo muy en claro. El crimen organizado sí es una expresión del capitalismo, pero no existe sin la venia del Estado. Entonces, en ese sentido es un elemento fundamental. Es decir, si vemos crimen organizado es porque el Estado, las instituciones de gobierno lo permiten. Ahí sí ya sea por obtención de algún beneficio o por coacción, hay que decirlo. Es la lógica, porque es la lógica de la dominación, diría Gramsci, que el Estado es la fuerza más el consenso. Entonces el Estado pues te puede imponer su voluntad convenciéndote, pues, dándote algo a cambio porque tú tengas ahí convencimiento, legitimes algo o por la fuerza, ¿no? Pues pensemos, por ejemplo, en cualquier proyecto de política pública, movilidad, no sé, un tren, lo que sea, te convence pues, mediante la narrativa, la publicidad, y si no, pues protestas y te manda a la Guardia Nacional, no sé. Entonces, pues, el crimen organizado tiene la misma lógica, o sea, te puede convencer, de que te puede dar dinero, te puede financiar campañas, y si no, pues hay otra salida. Y creo que ahí Luis mostró pues varios ejemplos, ¿no? Cuando no se llega a un acuerdo, cuando pues hay algún combate frontal, pues el precio de algunos políticos pues ha sido la muerte. Justamente eh, en la última década han aumentado bastante los casos de asesinatos en tiempos electorales vinculados al crimen organizado. Si podríamos hablar de un beneficio, pues es que muchas veces en algunas regiones del país, sobre todo a nivel local, incluso yo creo que a estatal, pues el gobierno no se puede instaurar, no tiene gobernabilidad si no hace alianzas con ese tipo de grupos. Y no hacer esas alianzas, pues significa precisamente pues romper o no, ya no seguir en esa carrera. Pero bueno, creo que la idea va ahí de que no hay crimen organizado sin alguna protección estatal, alguna permisión que les permita vulnerar el Estado de Derecho. Nada más aquí, no me quiero extender mucho, pero si vemos las estadísticas de la Ciudad de México, eh, desde el gobierno anterior, creo que los delitos de alto impacto han ido a la baja. Es decir, secuestro, extorsión, lesiones dolosas, las estadísticas dicen que van a la baja.
pero si vemos las de narcotráfico, van en aumento, perdón, de narcomenudeo, van en aumento. Y justamente, pues está demostrado que el narcomenudeo solo existe bajo la modalidad de la protección policíaca, es decir, bajo el amparo del gobierno. Entonces, en otros ámbitos se reproduce esa situación. Luego, lo que comentaba Marcela sobre armas y sionismo es todo un tema. Ahí justamente eh, los lobbies israelíes, las empresas israelíes de venta de armas, pues están inmiscuidas en un montón de organizaciones vinculadas al crimen organizado. Quizá el tema del tráfico de armas México-Israel se ve muy opacado porque pues tenemos una amplia problemática con el tráfico de armas que viene desde Estados Unidos. Pero es que también si vemos hacia la parte de Israel y también a la parte de Europa, porque hay mucho tráfico de armas también desde Europa, simplemente que no lo vemos por la cuestión de Estados Unidos. Juega un papel definitivo. ¿De dónde obtienen armas los grupos del crimen organizado? Solamente por la vía del contrabando. La única dependencia que puede comerciar armas en México es la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso quiere decir que los grupos de crimen organizado o se los vende la Sedena por contrabando o vienen del extranjero de países que venden armas. Y entonces, bueno, el lobby sionista en Estados Unidos es muy fuerte y también dominan las empresas armamentísticas. De hecho, en Estados Unidos existe el famoso corredor de armas, que es desde donde se surte toda esta estas mercancías eh, de muerte, por así decirlo, tanto para el gobierno mexicano, porque sí, el gobierno mexicano también compra armas a Israel, equipamiento, de hecho, militares de Israel vienen y capacitan, pero es una guerra, diría un autor, es una guerra contra el pueblo, porque justamente es mexicanos contra mexicanos los que están combatiéndose, matándose, pero ¿quiénes se benefician precisamente de que exista esta lógica? Pues los beneficiarios directos en primera instancia son los vendedores de armas estadounidenses, muchos de ellos vinculados al lobby sionista, y bueno, también ahí la cuestión del crimen organizado. México-Israel ha estado muy, pues cada vez se manifiesta más. No sé si recuerden, hace un par de años, yo creo unos 5 o 6 años, eh, un tiroteo que hubo en la Plaza Arts, en donde justamente resultaron muertos dos ciudadanos israelíes que se presumía que justamente pues eran pues vendedores de este tipo de armamentos. Y nada más para recalcar la parte europea, donde también el lobby sionista tiene mucha influencia, recordar que las armas, cuando fue lo de la noche de Iguala en 2014, recuerden que, bueno, sí tenemos a los 43 estudiantes desaparecidos, pero esa noche murieron 6 personas. De esas 6 personas, eh, murieron 2 chicos y las armas con las que los policías municipales de Iguala asesinaron a los chicos eran armas italianas y armas alemanas. Y justamente la Unión Europea condenó a los fabricantes de armas italianos y alemanes porque les habían dicho que tenían prohibido vender armas a países donde sus policías no estuvieran capacitados para usar ese tipo de armamento porque podría ser potencialmente letal, como lo fue en la noche de Iguala. Entonces, nada más hacer esa mención sobre el tráfico de armas, no es exclusivo de Estados Unidos, la parte europea y la parte israelí, pues también está inmiscuida ahí. Luego, Alfonso, con esta noción de los cárteles que podrían ser como reclutados por el gobierno iraní. La verdad, y Alfonso, no tengo mucho conocimiento sobre si realmente pudieran realizar un acto de esta magnitud como pues atacar los grupos de crimen organizados en Estados Unidos, pero no hay que olvidar que los grupos del crimen organizado no son una gran empresa que están sumamente vertical. Hay que verlo como lo es en la lógica de la globalización actual. No existen grandes empresas así en términos verticales, sino que las grandes empresas como por ejemplo lo son Tesla, Nvidia, Microsoft, pues son un conglomerado, ellas están a la cima de un conglomerado de muchísimas redes de empresas que colaboran unas con otras. Y como pueden colaborar un día, pueden colaborar 10 años y después
borrar totalmente esa lógica. Las empresas se venden, ahora sí, que a quien les dé trabajo y al mejor postor. Los grupos, el crimen organizados especializados en pues en términos de asesinatos, pues son mercenarios y se venden al mejor postor. Entonces, si bien suena un poco extraño que pues el gobierno iraní de los ayatolas reclute a los grupos del crimen organizado mexicano, suena un poco descabellado. Pues tampoco lo podemos hacer caso omiso porque pues ellos también, ahora sí que en términos de la narrativa, pues ellos venden su fuerza de trabajo y entonces pues, los sicarios cobran por matar. Y entonces, por mucho, por poco, quien los contrate pueden realizar ese tipo de trabajos, que ya lo hacen, ¿eh? Ya lo hacen, no necesariamente al servicio del gobierno iraní, pero por ejemplo, en las prisiones de Estados Unidos hay muchos ajustes de cuentas en donde líderes, de grupos de crimen organizado realizan esas funciones. Les voy a dar una nota. Recientemente estaba leyendo que el Z-42, que me parece que es Miguel Ángel Treviño, uno de los líderes de los Zetas, trató de sobornar a un custodio en Estados Unidos y le dijo al custodio que si no aceptaba, que él todavía tenía, él estando preso en Estados Unidos, le dijo al custodio que seguía teniendo a su mando a 3,000 personas en México, bueno, ahora sí que en toda América del Norte, y que si no aceptaba su colaboración, que en menos de 24 horas podía ubicar a toda su familia y pues atentar contra su vida. Es decir, eh, pues ellos, en su margen de acción no se limita al territorio nacional. Entonces, pues no es algo extraño. Marcela, la pregunta de oro que yo creo que no voy a poder responder, pues cómo lidiar con este contexto. Creo que es justamente la pregunta que nos hacemos muchos y muchas todos los días. Pero pues justamente la misma pregunta que hacer, cómo lidiar precisamente con la lógica imperialista, cómo lidiar este, con, eh, con la cuestión de la explotación, con estas políticas e intervenciones de muerte, es justamente la pregunta. Vivimos en un contexto, queremos solucionar en el corto plazo. Yo creo que un primer momento son ejercicios como estos, tratar de comprender desde distintas perspectivas en el diálogo qué está sucediendo. Eso yo creo que es un primer elemento, porque yo creo que no se puede solucionar un problema del cual no comprendemos pues la mayoría de sus dimensiones. Pero yo creo que esa es la pregunta de preguntas, Marcela, ¿cómo lidiar con estos elementos? Yo creo que un primer factor, y lo han dicho muchos analistas y muchos estudios coinciden en eso, un primer paso es reducir en la medida de lo posible el poder de fuego del crimen organizado. Eh, Justamente tratar de diseñar mecanismos de solución de conflicto y eso implica reducir el poder de fuego. Es justamente que ante un conflicto que haya entre las entidades, antes siquiera de pensar en la cuestión de llevar a gente a la cárcel, antes de todo eso, para mí yo creo que lo importante es reducir el poder de fuego, reducir la violencia y sobre todo reducir las muertes y los atentados contra la vida. Y yo creo que eso deriva mucho del poder de fuego, que va relacionado también con todo lo que mencionan del tráfico de armas. Veamos la violencia homicida como formas en que no se pueden resolver los conflictos de manera pacífica. ¿M? Justamente el asesinato, la aniquilación de la vida de otra persona es la expresión máxima de no poder resolver un conflicto. Entonces, para que eso y conflictos, pues están en la sociedad. De hecho, pues prácticamente nuestra sociedad hemos perdido, yo creo, la capacidad de resolver conflictos de manera no violenta. O sea, constantemente todos los días, independientemente si son personas vinculadas al crimen organizado o no, la violencia y la no resolución de conflictos está todos los días. O sea, yo creo que ahorita se meten a redes sociales y ven, hay un montón de videos de gente que se pelea en el metro, gente que tiene conflictos viales y se agarra a trompadas, un montón de elementos y de repente pues salen videos en donde la gente no puede arreglar sus diferencias si no es por
algún atentado contra la vida. Vieron el video de estos chicos de secundaria que se pelearon y uno picoteó, literalmente navajeó a otro en el estómago, bueno, atenta contra la vida. Eso sí es una marca de que la ciudad mexicana eh, tenemos que aprender a resolver los conflictos de una manera no violenta. Y obviamente en el ámbito del crimen organizado, pues la forma de resolver los conflictos es con el poder de fuego. Entonces yo creo que la reducción del poder de fuego es un primer paso. No va a solucionar el tema de la criminalidad, no va a solucionar otros temas, pero yo creo que por ahí es un primer paso. Luego, Gilberto hizo varias planteamientos. Yo coincido en que pues la lógica de la política de drogas y estas narrativas son hipócritas en el sentido de que se... Ay, perdón, Héctor, es que cuando pones tu cámara siento que ya es como el No, no, tiempo. no, todo va bien, vas Ah, bien. todo bien, perdón, perdón. Bien. Sí, justamente pues la lógica de la política de drogas y la narrativa de Estados Unidos pues son muy hipócritas. Yo coincido en eso de que piden el combate y resultados en el combate al crimen organizado, pero pues un elemento que México ha demandado históricamente es que también Estados Unidos haga lo propio con el tráfico de armas. Yo creo que una variable ahí importante de el aumento de las violencias, términos de muerte términos letales, yo creo que es el término correcto, en términos letales es por pues también la gran sobreoferta de acceso a armas que existe ahora en el mercado y que tiene que ver precisamente con esta dinámica. Preguntabas también sobre la cuestión de la estrategia de capturar a los líderes del crimen organizado. Bueno, esa es algo muy estadounidense. Es precisamente la Kingpin Strategy, donde se supone que descabezando al líder de una organización, la organización pues se desvanece. Pero justamente como opera como un justamente Estados Unidos piensa o nos quiere hacer pensar que los cárteles existen como estas entidades enormes, verticales, en donde hay un líder casi casi supremo, que controla todo, como nos hacen ver a los líderes, a los grandes, esta narrativa de los grandes capos de la droga, cuando en realidad pues son más como administradores, gestores, brokers, que tienen muchos contactos, como lo tienen las grandes empresas. Es tratar de desmembrar una organización del crimen organizado quitando la cabeza es como decir, mañana se muere Mark Zuckerberg, un ejemplo hipotético, y por lo tanto va a desaparecer Meta. Si desaparece o mañana quitamos a Elon Musk y automáticamente Tesla va a desaparecer. No, si bien representan un modo de administrar o representan cierto liderazgo, la verdad es que esa posición la ocupa otra persona y con todo ese gran bagaje, con todas esas herramientas de capital, pues su empresa puede seguir funcionando. Lo mismo es con los grupos del crimen organizado. Hoy capturan a uno, abaten a otro, pero pues la estructura se mantiene, los recursos se puede dividir, la actividad se sigue manteniendo, pero más bien eso es un recurso de Estados Unidos sobre todo para legitimarse las narrativas al interior. Y por ejemplo, con Trump, yo creo que es un elemento bastante recurrente porque pues quiere legitimidad ante su electorado y pues quiere, pues tiene fines electorales, vaya, en ese sentido. Voy rápido, luego esta idea de, decía Antonio, de los cárteles, sí, es efectivamente Estados Unidos también está comprobado cómo pues ha incurrido o permitido deliberadamente el crecimiento de ciertos grupos del crimen organizado para satisfacer sus fines políticos. Pues hay dos ejemplos, la famosa intervención de la CIA en la guerrilla, bueno, el famoso caso Irán-Contras, en donde Estados Unidos le vendía armas a grupos opositores a la guerrilla en Nicaragua y con ese dinero pues financiaba agentes para la guerra en Irán y justamente permitió el crecimiento, y en Colombia también el crecimiento de grupos paramilitares para precisamente poner personas afines a su régimen. Eso también es cierto lo que dice Antonio de que pues, Estados Unidos controla ese mercado, pero también controla
a los actores a su beneficio y en algún momento pues sí permitió el acceso de ciertas drogas. De hecho, pues está comprobado, está estudiado de que justamente Estados Unidos solicitó después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la guerra de Vietnam, muchísimos opiáceos, sobre todo heroína, para sus soldados, para que pudieran soportar el dolor. Y ahí sí no tenían políticas prohibicionistas de consumo, y lo único que crearon fue una gran sociedad de adictos. Inicialmente, ahorita estamos viendo en el tema del fentanilo, la crisis de los opioides, pero la crisis de los opioides, esta es como la séptima oleada de una crisis de opiáceos y de opioides, de la demanda, sobre todo de militares estadounidenses, que se remonta hasta la guerra civil. Desde la guerra civil estadounidense hay muchos soldados que se han hecho adictos precisamente porque el gobierno estadounidense les ha proporcionado ese tipo de analgésicos para poder soportar el dolor de las secuelas de la guerra. Luego Guadalupe Hernández, si el crimen organizado contribuye a la balcanización. ¿No? La balcanización tiene que ver con los fines políticos de ciertos actores, algunas veces estatales, precisamente para dividir los territorios. Y ahí yo creo que más bien si el crimen organizado pudiera participar en esta lógica, es como un instrumento. Aquí en México, ¿cómo lo podríamos ver? Yo también lo he pensado, o sea, como el crimen organizado como un instrumento de intereses políticos para dividir a un territorio y principalmente para dividir a a la sociedad. Yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando en términos de políticas de seguridad, la población o los líderes de los estados utilizan la narrativa del crimen organizado para distanciarse. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en el caso de Nuevo León. Entonces, no sé si han visto que de repente, como que Nuevo León, como que Jalisco, algunos sectores, no quiero decir que todos, pero sí algunas figuras políticas coquetean con esta idea de que nos vamos a separar de la federación, porque la federación no, bueno, nos quita muchos impuestos, no corresponde con nuestros valores. Y también han utilizado la narrativa del crimen organizado para decir, es que la federación no actúa. Entonces lo mejor sería como separarnos porque el gobierno estatal sí, sí lo podría hacer mejor. Es decir, no creo que suceda aquí en México, pero por ejemplo, en otros países, pues como propiamente los Balcanes, Yugoslavia, ahí sí hubo, bajo intereses políticos y geopolíticos, hay intereses de Europa, de la OTAN, de Estados Unidos, pues se utilizaron grupos de mercenarios para sembrar terror, y esos grupos de mercenarios son miembros del crimen organizado. El poder de fuego del crimen organizado son paramilitares. Entonces, pues en casos como estos, pues han servido de instrumento para lograr precisamente la división territorial y la división poblacional con fines políticos de otras entidades. Luego, Octavio, si esta relación de México con el crimen organizado refleja la debilidad del Estado y la gobernanza criminal. Pues sí, este, más que la debilidad del Estado, mm, miren, yo considero que el Estado no es débil. El Estado no es débil. El Estado tiene un poder de fuego tremendo, y de hecho el Estado mexicano tiene mucho margen de acción para realizar muchas cosas. Pero ahí la disyuntiva es eh, cuándo sí y cuándo no utiliza la fuerza, y cuando sí y cuando no quiere mostrarse débil o fuerte. Por eso les digo, el crimen organizado no existe sin la acción u omisión del Estado, sí, del Estado, sí, sin esa venia. Pero a mí me parece, a mí no me gusta mucho el término de el Estado fallido, el Estado débil. El Estado mexicano me parece que tiene instituciones y capacidades que más que ser débiles, no las pone en acción. Y habría que preguntarse por qué no lo hace. ¿No? ¿Por qué no quiere hacerlo? Véanlo, véanlo con por ejemplo, las capturas y las intervenciones que tiene el Estado mexicano con diferentes actores. Hagan un comparativo, vean videos, vean noticias de lo que pasó con el primero y segundo Culiacanazo, y ahorita con lo que pasó con lo del Mencho. Si ven los videos de lo del Mencho, es un despliegue de fuerza enorme. Y ese despliegue de fuerza enorme lo ha tenido el Estado mexicano desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué hasta ahorita lo sacó? ¿Por qué hasta ahorita lo sacó?
si quiere el Estado mexicano, pues sí, puede destruir ciudades, podría hacer muchas cosas, pero cuándo sí, cuándo no, y por qué lo hace. Entonces, ahí más bien habría que ver los intereses que tiene el Estado para realizar una acción u otra. Y me gusta ese término de la gobernanza criminal, porque justamente, pues ya no se habla de gobierno, sino de gobernanza, precisamente para dirigir al conjunto social, para dirigir a la población. Ya es muy difícil que la clase política la pueda hacer por sí sola. Parecería que no, que a veces no se toma en cuenta la opinión de muchos sectores. Bueno, que efectivamente hay sectores que no son tomados en cuenta, pero hay otros sectores que sí. Los empresarios, algunos líderes de opinión y obviamente miembros del crimen organizado, pues son tomados en cuenta y son los que dirigen realmente en algunos espacios del país las riendas de la sociedad. Sobre todo en el ámbito local se ve mucho esta, esta dinámica de la gobernanza criminal. Y pues obviamente también ahí se ve eh, el efecto, la influencia de los Estados Unidos. Me parece que México siempre también si bien se ha visto presionado por Estados Unidos, siempre ha tratado de obtener o tener un poco de margen de acción para mantener su soberanía. Parecería que no, que siempre México responde a lo que diga Estados Unidos, pero sí siempre ha tenido mucho margen de maniobra México. Tratando de respetar o tratando de mantener o de contener la lógica imperialista. O sea, no está fuera, pero me parece que históricamente muchos gobiernos mexicanos han tratado de resistir, no sé si bien, pero su propio margen de acción. Un ejemplo concreto, pueden estar de acuerdo o no, pero en el primer periodo de gobierno de Trump, Trump fue muy enérgico en esta cuestión de lo del muro, de militarizar la frontera, de que México aceptara Marines, sobre todo en la frontera, para no permitir la migración ilegal y que México aceptara la ayuda del ejército norteamericano y de sus agencias para precisamente ponerse en las aduanas y fue una presión muy fuerte para México en ese entonces, para López Obrador. Y la jugada de México fue, ok, Estados Unidos me está presionando, quiere acciones contundentes. Puede ser algo, bueno, mucha gente lo criticamos en ese entonces, porque me parece pues también algo que va contra el proceso civil de gobierno en este país. Pero, por ejemplo, López Obrador, para zafarse un poco de la presión estadounidense y complacerlo y tener su margen de acción, lo que hizo fue militarizar las aduanas y los puertos. Y le dio todas las concesiones de aduanas y puertos a la Marina, incluso los aeropuertos. Y entonces, si bien esa acción fue muy criticada aquí en México por todo lo que conlleva militarizar o darle esta gestión a una entidad de las Fuerzas Armadas como lo es la Marina, pues también sirvió como una pequeña válvula de escape para que Trump dejara de presionar en ese sentido y mantener a las agencias, dependencias y a las Fuerzas Armadas estadounidenses de aquel lado de la frontera. Y como ese episodio podemos narrar muchísimos a lo largo de la historia de México, desde la Operación Intercepción en el 69 con Díaz Ordaz hasta la actualidad. Eh, y luego, finalmente, creo que ya son todas, esto de Irving, de analizar el narco y el estado de bienestar. Primero, ya muchos académicos han o están empezando a criticar esta idea de que había un estado muy fuerte, sobre todo en la época del autoritarismo del PRI, que controlaba al crimen organizado. Primera, por dos cuestiones. No era tan fuerte como realmente que se quiere hacer creer el Estado mexicano. Sí había lugares, sí había focos institucionales en donde el peso del Estado en el régimen del PRI demostraba gran autoritarismo y gran fuerza, pero la realidad es que el PRI a lo largo del siglo XX nunca logró la gobernabilidad en la mayoría del país. Hubo lugares donde sí, pero hubo muchas zonas en donde realmente el Estado nunca llegó y no fue tan fuerte como se presenta. Entonces, esa tesis de que controlaba o pactaba con el narco, pues poco a poco se está eh, desmoronando. Sobre este análisis sobre la relación del crimen organizado en el estado de bienestar y en el periodo neoliberal, me parece que no hay una como tal. Una como tal todavía, Irving, pero yo sí conozco de dos autores que
analizan históricamente estos periodos. El primero es Froilán Enciso. Recomiendo ahí, sobre todo, un libro muy ameno, donde relata muchas historias, que se llama Nuestra historia narcótica. De hecho, por ahí tiene un capítulo en donde a veces pensamos la sociedad contemporánea que de 2006 para acá ha sido la época más violenta de algunos estados, pero por ejemplo, Sinaloa en los 70 tenía tasas de homicidio más fuertes que las que registró entre 2006 a 2010, cuando fue el enfrentamiento de los grupos de Sinaloa del Chapo contra los grupos del llamado cártel de Juárez, los Carrillo Fuentes. Entonces, ahí también desmorona un poco esta narrativa. Y sobre todo el análisis del crimen organizado en el contexto neoliberal, sobre todo las contradicciones que tiene, por ejemplo, los tratados de libre comercio en cuestiones de precisamente de promover los intercambios comerciales a la vez que quiere disminuir los factores de contrabando. Es un autor que se llama Peter Andreas, así como Andrea de Andreas, así en plural, Andreas. Peter Andreas analiza muy bien esos elementos. Lo que no sé si Peter Andreas tenga literatura en español, pues yo los títulos que conozco son en inglés, pero son, yo creo que dos autores que pueden analizar este contexto de la transición, de cómo se da el crimen organizado, específicamente en narcotráfico, en contextos de estado de bienestar y en contextos de apertura económica. Y bueno, creo que ya ahora sí ya son todas, Héctor. Ok. Muchas gracias, Emir. Muy, muy rica tu reflexión. Nos ayuda mucho. El compañero, ahorita les van a poner en el chat un enlace para el grupo de, de Poder Popular. Es un grupo informativo. Si ya están en otro grupo informativo de Poder Popular, no es necesario que ingresen, pero es un grupo informativo donde por lo regular enviamos los artículos de las revistas de análisis a nivel internacional y de temas nacionales sobre geopolítica que escriben diferentes compañeros a lo largo del planeta, de la Cuarta Internacional y intelectuales anticapitalistas y marxistas, ¿no? Entonces, si quieren ingresar, no es un chat para el debate, sino un chat solamente para informarnos sobre estos análisis. Ahorita, como sabrán, hay mucho sobre la cuestión de Irán y toda la problemática en Medio Oriente. Mir, muchas gracias. Lo que nos has ayudado a entender de forma más profunda el origen del problema con el que nos enfrentamos en las comunidades. Hay diferentes formas de enfrentar este problema, que es una contradicción más del capitalismo, pero la principal, la que es común, donde se decide en una comunidad enfrentar al crimen organizado, empieza por la cuestión ideológica, la cuestión teórica. Entonces, esta forma de mistificación que te venden el crimen o el miedo que tratan de imponer, es combatida en un primer momento en todas las experiencias que hay de resistencia contra el crimen organizado en nuestro país y creo que en el mundo, empiezan por una pelea ideológica. Primero, para desmistificarlo, entender cuál es su origen, que es un elemento más del capitalismo y que por lo tanto, igual que cualquier otro sistema como lo fue el feudalismo, el esclavismo, se puede ir derrotando y se necesita primero quebrar ideológicamente, romper esa cadena y a partir de tus condiciones y correlación de fuerza, pues ir construyendo las alternativas. Tenemos, por ejemplo, en San Juan Acatlán, en esa zona de la montaña de Guerrero, a las crack, a la policía comunitaria que tienen la seguridad de más de 100,000 indígenas de esa zona, en diferentes municipios, con sus casas de justicia, con un aparato de justicia distinto desde que empezaron a construir
a partir de que les querían despojar de su territorio las mineras, y las organizaciones sociales que en ese momento eran las cafetaleras, dos cafetaleras, convocaron a organizaciones campesinas e indígenas y construyeron un sistema de justicia para defenderse del despojo que querían hacer el crimen organizado, implementando el terror primero para después generar desplazamientos de la zona donde querían las mineras. Hay otros casos como el de Cherán, los que hicieron quitar por el control de la madera. Hay otros casos como el EZLN en el sur de Chiapas y también casos barriales. Pero también casos que no han llegado a responder con las armas en la mano como estos, sino con la organización masiva y organizada. Y se empieza en distintas comunidades por no normalizar el que el crimen vaya tendiendo sus tentáculos sociales en las fiestas del pueblo, controlando la vida social. Siempre la vida social la debe de controlar dentro de una comunidad las diferentes formas de organización de las masas de esa zona, de esos territorios. Pero bueno, eso nos da para mucho. Más adelante en asambleas y reuniones, se podrá compartir las diferentes experiencias que se han dado, pero yo identifico dos, o bueno, identifico varias, líneas de esas experiencias, pero dos quiero seguir repitiendo. Una es la ideológica. Primero, el combate ideológico, como cualquier combate que se tiene que dar con el capitalismo. Y la segunda, la acción de masas, la acción de comunidades, no acciones voluntaristas o individuales, son acciones colectivas las que logran parar esto. ¿Cuál es su nivel de organización? Las formas de organización depende de las condiciones que tiene cada comunidad. Pero bueno, muchas gracias, Emir, y esperamos contar contigo en próximas discusiones. Cerramos la grabación y seguimos aquí. ¿No se puede decir Agradecemos a algo todos. último, Héctor? A ver, adelante. No, adelante. Sí, no, pues muchas gracias, Héctor. De nueva cuenta a los compañeros y compañeras. Algo que se me olvidó decir, alguien me pidió una publicación. Aquí Sí. tengo un libro donde tengo un artículo sobre, hablo de fentanilo, pero ahí detallo esta cuestión sobre el crimen organizado dentro de la dinámica del capitalismo informacional actual. Se llama así, el fentanilo en la economía política internacional. Pero no lo puedo compartir en el chat. Igual si quieren luego se los paso y si tienen ahí en el de comunicación, pues que esté por ahí y pues nada más agradecerles a todos y a todas y pues espero aquí también luego participar y escuchar de lo que aquí se comente. Me ha gustado bastante y pues muy agradecido con todos y con todas. Muchas gracias, Emir. Y si nos lo envías, nosotros lo compartimos por todos lados, ¿vale? Ok. Bueno, muchas gracias, compañeras, por conectarse. Nos estamos viendo hasta la próxima.